Hola, bienvenidos a mi canal. Qué bueno que estamos otra vez. Nos encontramos a 4 días del Día del Padre, el domingo, ¿verdad? Jueves, viernes, sábado. Bueno, 3 días si no contamos el domingo. Ayer fue un día de muchas noticias. Dentro de ellas está lo dicho por el presidente de la Cámara de Diputados, se que debatió mucho ayer, lo dijo el martes, lo dijo el lunes en una sesión de la Cámara de Diputados donde se votó la ley de extinción de dominio y en esta ocasión se quejó de una experiencia que tuvo viajando hacia Puerto Rico con la aerolínea JetBlue. En el año 2020, porque siempre hay que volver al año 2020. Pero desde antes del 2020, la industria aeronáutica, la industria aérea, la aeronáutica es otra, la industria aérea del mundo, la aeronáutica es la que fabrica aviones o de un avión, etcétera. Esta es la de la industria del transporte aéreo, la industria aérea, vamos, para diferenciar. Bueno, pues el 2020 ya pintaba un año complicado. Se hablaba de fusiones, de líneas aéreas, de la eliminación de rutas en el mundo. De hecho, aquí en República Dominicana, aunque estábamos en un proceso de la creación de nuevas rutas por líneas aéreas que estaban ya en proceso de empezar a operar en el país como Frontier, estábamos en medio también de una situación donde el mismo tráfico que había aumentado significativamente, porque nunca antes se ha viajado tanto como se viaja en estos últimos años en el mundo, en avión. Y el negocio de los aviones no en todos lados del planeta tienen los mismos niveles de rentabilidad y hay líneas aéreas que han estado pasando por dificultades. Pues llegó el 2020 representó varios meses los aviones en tierra, personas que no volaban. República Dominicana duró aproximadamente casi 2 meses y medio cerrada a vuelos comerciales. Solamente se estaban realizando vuelos de emergencia, vuelos de repatriación, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos al principio no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Estábamos en un proceso de asimilación de todas las dificultades que esto produjo, el pánico que nosotros fuimos víctimas. En un principio nos hizo creer a muchos que cerrando aeropuertos, cerrando puertos, cerrando todo esto, esta vaina no iba a afectar al mundo. Pero lo que no nos habían dicho los políticos era que mucho antes de que nos anunciaran el inicio de toda esta locura que a partir de marzo se volvió global, era que ya esto se había extendido por todo el mundo y que se había extendido hacía meses antes de que ya teníamos esta vaina por todas partes. Los políticos supieron ocultar todo lo que ha pasado y como lo hizo China también, que tenía conocimiento desde meses antes. Por eso siempre invito, léanse la investigación hecha por Mike Biserger, que se llama The Snake Oil. Todo lo que está relativo a el inicio de la pandemia, la campaña de pánico iniciada desde China, estos videos que aparecieron en las redes y cómo toda esa ingeniería de condicionamiento psicológico se dio durante los primeros meses del año 2020. Eso llevó a la industria aérea, obviamente, a tener que sacrificarse, no solamente aquí. Hubo líneas aéreas en el mundo que tuvieron que cesar operaciones, líneas aéreas que no pudieron recuperarse, otras recibieron asistencia económica de los gobiernos donde operan. El caso de Lufthansa en Alemania y otras líneas aéreas en Europa, también en Estados Unidos. Hubo inyección de dinero por parte del gobierno para que estas no se fueran a la quiebra, pero un dinero que tienen que devolver.
En el caso de JetBlue, que es una de las líneas aéreas más grandes de Estados Unidos, pues ya venía con dificultades y tal vez no dramáticas, pero producto de la misma situación por la que está atravesando la misma industria. Y JetBlue, junto con otras líneas aéreas, se vieron complicadas porque volaban limitadas al principio, porque al principio no todos los asientos se ocupaban, la gente tal vez no lo recuerda, y las líneas aéreas ganan por llenar sus aviones de pasajeros. Yo recuerdo que me tocó viajar a los 3, 4 meses, a los 3 meses de que, 3, 4 meses de que quitaron a los 3 meses de que comenzaron a volar nuevamente, y exactamente cuando comencé a volar, estaban empezando a desmontar lo de ir a asientos vacíos entre pasajeros en los aviones. Eso representó pérdida, pero también representó un problema para las líneas aéreas contar con personal, puesto de que muchos de los empleados optaron por recibir seguro de desempleo, la asistencia del gobierno, etcétera, y prefirieron algunos dedicarse a otra cosa que les dejaba mucho más dinero y con menos trauma que andar en un avión bregando con personas, arriesgándose a contagiarse de esta enfermedad. O sea, las líneas aéreas han estado operando con déficit de personal durante aproximadamente 2 años. Luego llega el 2021. Con el 2021 llega el pinchazo mágico, y el pinchazo mágico trae unas fechas límites para que este personal esté completamente inoculado, y entonces muchos se negaron a hacer esto y fueron suspendidos o fueron separados de sus empleos. Pilotos, personal de cabina, etcétera. Y eso ha hecho difícil a las líneas aéreas operar, y estamos en verano con una demanda similar a la que había en 2019, con una crisis de una carencia de personal, lo que lleva a la línea aérea a operar con déficit. Y hablamos que tenemos ya 2 años en esto. Y eso ha llevado a que se produzcan en líneas aéreas como JetBlue, que ha sufrido mucho estas situaciones. Pero ¿qué sucede? JetBlue ciertamente no ha estado cumpliendo con lo pactado cuando usted compra un ticket aéreo, que es llevarlo en una hora determinada de un punto A a un punto B, sano y salvo. La línea ha querido y ha seguido operando. Los niveles de cancelación y retraso de ellos son exorbitantemente escandalosos. En Estados Unidos y casi a donde quiera que vuele en Latinoamérica, están al grito con JetBlue. Hay otras líneas aéreas que han podido sortear con más facilidad estos problemas de disponibilidad de personal y de poder suplir la demanda de vuelos que ellos tienen, dada la gran cantidad de personas que se ha dispuesto a viajar en este verano desde y hacia Estados Unidos y dentro de Estados Unidos. Entonces, eso provoca que hayan personas que pasen malos ratos. Aquí en República Dominicana, JetBlue en las últimas 48 horas ha tenido aproximadamente 100 y algo de operaciones. Maneja varias rutas. La inmensa mayoría, más del 75% de estos vuelos, salieron o llegaron con retraso. Una mínima parte de ellos salieron a tiempo. Otros, solamente de 46 que hubo el lunes en todo el día, lunes 25, solamente tuvo una cancelación JetBlue en República Dominicana de 46 vuelos. Pero no importa que sea uno, que sea dos, se ha hecho algo habitual en esa línea aérea, que usted llegue y no sabe si va a llegar a la hora que va a llegar. Igual pasó con un amigo que viajaba en noviembre a la Florida en American y duró desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en el aeropuerto y no pudo llegar a su destino porque le cancelaron en varias ocasiones. Hay una realidad, un serio problema, y las autoridades que no buscan presionar a estas líneas aéreas para que den una respuesta más efectiva, más eficaz a los pasajeros, pues lleva a toda esta situación. JetBlue le ha fallado
a las personas, pero las personas también han fallado. Porque si tú tienes meses escuchando que JetBlue está operando con serios problemas, yo te pregunto, ¿por qué tú optas viajar por JetBlue? Yo tengo a través de mi banco una tarjeta con la que puedo viajar. Acumulo millas y puedo comprar los tickets con esas millas y los tickets me salen baratísimos. Desde que comenzaron los problemas a mediados del año pasado con JetBlue, vamos ya para agosto, estamos hablando que fue más o menos en abril que comenzó toda esta crisis, explotó esta situación de caos con JetBlue. Recuerden el caso que hubo con doña Consuelo de Pradel y con personal del Sol de la Mañana, que pasaron las 1001 en el aeropuerto Kennedy el año pasado, que de hecho a doña Consuelo la pillaron del avión. Yo opté porque yo no viajo por JetBlue y tengo una tarjeta de JetBlue. No viajo por JetBlue hasta que JetBlue no pueda garantizarme a mí que cuando yo llegue al aeropuerto yo me monte a tiempo en mi avión. Yo no viajo por esa línea aérea. Yo estoy viajando por la línea aérea que me garantizan cumplirme con el deseo de llegar a mi destino, ya sea Delta, que no me gusta Delta porque viaja al aeropuerto Kennedy, o sea, no es una opción para mí. Delta es una buena línea aérea. United, American, que también tiene problemas, pero no tan graves como JetBlue. Está Spirit, que tiene un problema de comodidad, o la guagua voladora de Frontier. Hay opciones. JetBlue no es obligado a viajar en ella. Y yo te invito a ti a que no vueles en JetBlue. No vueles en JetBlue. No le pidas al gobierno que haga algo. Hazlo tú. No compres un ticket por JetBlue. Pero si eres de lo que JetBlue le ha quedado mal, eleva una queja y haz una exigencia para que ellos te reparen. Obviamente, el exceso de Pacheco de pedirle al gobierno que cancele la licencia de una línea aérea que trae 46 vuelos diarios a República Dominicana no es fácil y no es sencillo, porque en el momento en el que se le cancele la operación a JetBlue, ¿sabes lo que va a pasar? Bueno, pues te lo cuento, si no lo sabes. Los pasajes se van a duplicar o posiblemente a triplicar su precio. Y yo estoy seguro que tú prefieres volar con las deficiencias que ofrece JetBlue a 400, 350 dólares, 500, 560, cuando estén más caros, a destinos como Nueva York o como la Florida, que tener que pagar 1,100, 890 o 900 dólares por un ticket. Así que yo creo que, lamentablemente, entiendo la rabia de Pacheco y la frustración, pero no está bien que el presidente de la Cámara de Diputados utilice la augusta sala de sesiones de la Cámara de Diputados para ese tipo de situaciones. Eso envía una mala señal. Está bien que lo diga, que él es un ciudadano más y tal vez estas cosas se canalicen las soluciones cuando le pasan a los líderes. Sí, es cierto. Pero no fui yo. Fue el presidente de uno de los poderes del Estado que está invitando al gobierno a cancelarle la licencia a una empresa porque, según él, esta empresa maltrata a los dominicanos. No, esa empresa no maltrata a los dominicanos. JetBlue maltrata a todo el mundo, a los gringos, a los guatemaltecos, a los hondureños, a los dominicanos, a los que viajan a México, a Cancún, a todo el mundo, porque es una línea aérea que está del coñazo. Por otro lado, ayer se promulgó la ley de extinción de dominio. Para los que no saben lo que es la ley, que es extinción de dominio, consiste en la declaración judicial de la extinción del derecho a propiedad, control, disposición o posesión sobre bienes que hayan sido adquiridos mediante el fruto de actividades ilícitas o contrarias a la ley. Eso dice el Listín Diario en su definición. Entre los hechos ilícitos susceptibles de la extinción de dominio aparecen el tráfico ilegal de drogas, sustancias controladas, tráfico de humanos, personas, órganos, armas, infracciones relacionadas al terrorismo, pornografía infantil, secuestro, extorsión, falsificación de monedas, entre otros. Creo que está incluida la corrupción política y todas esas cosas. Bueno, tengo que, entre otros, verlo. Esta ley, que fue muy debatida y que yo hablé en varias ocasiones de ella aquí, de la insistencia, de por qué habían personas tan insistiendo con tanta ferocidad, de forma tan feroz
que se aprobara esa ley de dominio como estaba redactada sí o sí. Llegó a la Cámara de Diputados y se le hicieron 37 enmiendas. 37. Ahí conecto otra vez con Pacheco, que demostró como político y como legislador que su veteranía en la Cámara de Diputados y como político se vieron de manifiesto en lograr consensos y llegar a acuerdos para poder sacar esta ley que, aunque no entendemos a profundidad su alcance, veremos si ciertamente va a servir en los años por venir para combatir aquello que a la gente hoy, a un grupo pequeño, pero que a un grupo pequeño le preocupa, que es entre los problemas que entiende la gente que va a resolver, que es la corrupción. Y no es así, mis estimados. No es así. Esta ley no va a resolver nada de eso. Esta ley ya se ha implementado en otros países y simplemente la corrupción ha seguido o simplemente se ha sofisticado más cómo esta opera. Porque la corrupción es inherente al ser humano. No digo que no vaya a mejorar aspectos y estoy de acuerdo completamente de que contemos con instrumentos legales que permitan al sistema de justicia en la República Dominicana poder operar, poder funcionar de forma más efectiva al momento de perseguir ciertos tipos de delitos para que aquellos que provocan daño a la sociedad con algunas de sus acciones, pues no puedan salirse con la suya tan fácil. Estamos hablando de cuestiones que ya mirando hacia atrás no se van a resolver, pero podemos mirar hacia el futuro. Y estoy seguro que aunque esta ley no es perfecta, esta ley es perfectible y más adelante, en 5, en 10 años, luego de implementada, estaremos hablando de los resultados que pueda traer esta ley. Ojalá y que funcione. Yo soy un tipo que cree que tenemos que darnos el chance de seguir mejorando continuamente. Y en la ferocidad que exhibieron algunos en la búsqueda de la aprobación de esta ley, era como yo había dicho, era una ley impulsada por Estados Unidos, una ley redactada por los norteamericanos, traída al escritorio de algunos congresistas para que la aprobaran los norteamericanos el año pasado. Invirtieron mucho dinero en comunicación para que esta ley se promoviera y se aprobara. La inmensa mayoría de la gente no entiende en qué consiste la extinción de dominio y el alcance que puede tener, incluyéndolos a ellos mismos, porque hay actividades que usted posiblemente está realizando que si se le aplican principios que esta ley establece, pues pudiera usted quedarse sin muchas de las cosas que usted es propietario. Entonces, es importante que entendamos esto porque vemos mucho hablando como que esta ley es la panacea, que es la cura universal a todas las enfermedades, y no lo es. Es un ingrediente más para tratar de hacer más decente el ejercicio, la sociedad dominicana, de sentar la sociedad dominicana un poco más, y cada vez que se logra un instrumento nuevo para lograr esto, pues la sociedad mejora, y qué bueno que es así. La aspiración es convertirnos a futuro a la mejor versión que somos de hoy en el futuro. Y ese debe de ser un compromiso de todos nosotros. Ciertamente, la ley pasó por un proceso de discusión y dentro de las cuestiones que fueron modificadas por los senadores y hechas por los diputados, se fue lo de eliminar la retrospectividad, que fue una de las principales críticas realizadas por los legisladores y juristas que alegaron que era inconstitucional. También se arregló y definió de manera más exacta el concepto de extinción de dominio y se colocó este término donde en cualquier parte del proyecto decía extinción del derecho de propiedad. Otro aspecto fue la modificación del artículo que mencionaba la buena fe y la eliminación de otros en donde se establecía elementos que buscaban evaluarla. La ley, bueno, pues fue recibida con beneplácito por las autoridades gringas que dijeron que estamos listos para apoyar la implementación de la ley de extinción de dominio, escribió la sede diplomática en su cuenta de Twitter. Los Estados Unidos siempre apoyará a quienes luchan por la justicia y la transparencia
dijo la embajada en un comunicado publicado ayer en Twitter y en Instagram, en la tarde de ayer. Bueno, pues habemos Legend, habemos Dominion y nada. Lo importante es que veo a mucha gente gritando. Y he dicho antes que aquí hay personas que exhiben una obsesión con el tema de la corrupción, que no tienen las credenciales morales para mostrarse públicamente como paladines de la lucha contra la corrupción. Aquí tenemos unos voceros en contra de la corrupción, que son hipócritas. Gente que ha intentado robarse empresas, que ha sustraído dinero de las empresas que han manejado. Gente que ha estado en el Estado y le ha robado al Estado. Y hoy exhiben fortunas, producto de su actividad comercial con el Estado, que andan con discursos por ahí, alegando que ellos son más morales que la moral. O legisladores que quieren darnos lecciones de superioridad moral a todo demás, y que incuestionablemente, porque no puedo cuestionar hasta ese punto, pero que exageran a un punto con estos planteamientos ridículos. En República Dominicana hay gente seria, claro que la hay, muchísima. No podemos hacer un ranking de quién es más serio o no. Aquí hay mucha gente seria también porque no ha administrado ni siquiera un club de dominó. Y uno lo ve hablando en las redes y hablando en los programas de radio como que ellos han tenido la oportunidad de pasar por la administración pública y haber salido con las manos limpias. No, usted nunca ha tenido el chance de eso. Entonces vamos a darnos el chance de ver si esta ley funciona, de ver si la actividad política se adecenta un poco más, cosa que yo dudo, y ver si a futuro podemos tener una mejor República Dominicana. Yo pienso que sí. Cuando hay gente que dice, hemos tenido corrupción como nunca antes, me gustaría que me establezcan en base a cuál parámetro lo estamos estableciendo. Porque es difícil poder establecer esa comparación. Es difícil. Más corrupción que cuando Trujillo, que era el único corrupto y era dueño de toda la corrupción. Bueno, posiblemente, porque ahora tenemos más corruptos y ya no hay un solo dueño de la corrupción. La pregunta es interesante y el debate es interesante, pero lo que sí invito a la gente es que no se obsesionen con ese tema. El principal problema de la República Dominicana, lo he dicho antes y lo digo hoy, no es la corrupción política. No son los políticos corruptos. La corrupción real, los dominicanos no quieren que se la señalen, ni están dispuestos a batallar contra ella. Nos vemos en un próximo video.